Muy bien, pues muy buenos días y estoy muy contento de poder estar otra vez con vosotros. De esta forma, es cierto, pero poder estar al fin y al cabo. La predicación de hoy está sobre la serie del profeta Eliseo que estáis dando y el texto que nos toca es el de Eliseo y los arameos. Si me queréis acompañar en la lectura, se encuentra en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6 y los versículos del 8 al 17. Voy a leerlo, ¿vale? Segundo libro de Reyes, capítulo 6 y los versículos del 8 al 17. Aquí dice: y el rey de Aram estaba en guerra con Israel y consultó con sus siervos diciendo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el hombre de Dios envió palabra al rey de Israel diciendo: guárdate de no pasar por tal lugar, porque los arameos van a bajar allí. Entonces el rey de Israel envió gente al lugar que el hombre de Dios le había dicho. Así que, al prevenirlo él, se cuidó de ir allí. Y esto no una ni dos veces. Y se enfureció el corazón del rey de Aram por este hecho. Y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me vais a revelar quién de los nuestros está a favor del rey de Israel? Y uno de sus siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que Eliseo, el profeta que está en Israel, le dice al rey de Israel las palabras que tú hablas en el interior de tu alcoba. Y él dijo: id y ved dónde está, y enviaré a prenderlo. Y le avisaron diciendo: he aquí, está en Dotán. Entonces envió allá caballos y carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaba la ciudad. Y su criado le dijo: ah, señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió: no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Eliseo entonces oró y dijo: oh Señor, te ruego que abras sus ojos para que vea. Y el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Es un texto que tiene sus peculiaridades, ¿verdad? Brevemente, lo que está diciendo es lo siguiente. Aquí tenemos al rey de Aram, de los arameos, que está en guerra con el rey de Israel, lo cual no era nada extraño. Este rey, el rey de Aram, planificaba su estrategia militar con los suyos en un círculo cerrado. Hemos leído que estaba dentro de su alcoba. Y entonces ahí planificaba dónde iba a poner su ejército para poder sorprender al ejército del rey de Israel y así terminar venciendo. Por lo tanto, él revelaba estos lugares estratégicos, militarmente hablando, a los suyos en su alcoba para poder derrotar al rey de Israel. Y este rey de los arameos estaba perplejo porque todos estos planes secretos que él planificaba llegaban una y otra vez al rey de Israel. Y como el rey de Israel sabía dónde estaba escondido el ejército de los arameos, no iba allí. Y por tanto, el rey de los arameos no podía vencer al ejército del rey de Israel, porque el rey de Israel sabía dónde no tenía que ir. Y por ello, este rey de los arameos sospechó que uno de los suyos estaba trabajando para el rey de Israel, porque si no es imposible que el rey de Israel siempre sepa dónde va a estar el ejército. Y entonces le dijeron a este rey de los arameos, dice: mira, no es que nadie te esté traicionando, porque este rey de los arameos decía las cosas en su alcoba, en un lugar privado. Y le dicen: mira, no es que nadie te esté traicionando, sino que hay un profeta en Israel, este profeta es Eliseo, que conoce lo que tú dices, aunque lo digas en secreto en tu alcoba, él lo conoce y lo transmite al rey de Israel.
Y entonces el rey de Israel sabe dónde no tiene que ir. Pero la cuestión está en que lo sabe debido a este profeta, que es Eliseo. Porque además, según el texto, esto no pasó una vez, ni dos, sino que pasó bastantes más veces. Entonces, este rey de los arameos se propuso capturar a Eliseo, fuese cual fuese el coste para ello. Entonces le avisan de que Eliseo está en Dotán, que es una ciudad que está no muy al norte de Samaria. Como sabéis, Samaria es una de las ciudades principales de este reino del norte, donde Eliseo y también Elías, antes que él, ejercieron su ministerio. Entonces, el rey de los arameos mandó sitiar esta ciudad de Dotán, donde estaba Eliseo. Sitiarla quiere decir rodearla para que nadie pueda entrar ni salir. Y esta era una forma muy habitual de hacer la guerra. A la mañana siguiente, porque el ejército de los arameos llegó de noche, a la mañana siguiente el criado de Eliseo se despertó temprano y vio como la ciudad estaba rodeada por los guerreros del rey de los arameos. Y entonces, evidentemente, tuvo miedo. Sale Eliseo, está con él, y Eliseo ora para que su siervo vea que, aunque hay mucho del ejército de los arameos, en realidad también hay una multitud de jinetes y de carros de fuego que están a favor suyo y que los van a defender. Y aunque el texto no nos dice explícitamente que este siervo perdió el miedo al ver este ejército a favor de ellos, se sobreentiende que, por supuesto, cuando vio el ejército que estaba a favor de ellos, perdió este miedo. Esta es la narrativa que nos toca considerar hoy. Y la pregunta es, ¿qué aprendemos a través de esta historia? ¿Qué aprendemos a través de estos hechos que ocurrieron hace tanto tiempo? Pues mirad, veremos dos aspectos para sacar aplicaciones. El primero de ellos. Este texto está resaltando la tarea de Eliseo, pero no resalta concretamente la tarea de Eliseo, haciéndonos ver cosas que Eliseo hace mediante su esfuerzo, mediante sus capacidades, sino que nos muestra lo que Eliseo hace de una forma milagrosa. Esta narración nos pone el énfasis en lo que hace Eliseo. En el pasaje anterior, si lo miramos, Eliseo hace flotar milagrosamente un hacha. Uno de los hijos de los profetas había perdido un hacha en el río mientras estaba construyendo su propia cabaña. Y Eliseo saca a flote este hacha. Y podemos pensar, ¿qué importancia tiene un hacha? Pues lo cierto es que el hacha en sí no tiene importancia. Pero lo que sí tiene importancia es que Eliseo hace milagros para corregir esta situación. Era algo que en apariencia no tiene importancia, pero ahí está Eliseo como un enviado de Dios que hace milagros para corregirlo. En este pasaje, el milagro de Eliseo es conocer lo que hará el rey de los arameos, conocer el sitio donde el rey de los arameos pone su ejército. Y entonces Eliseo se lo dice al rey de Israel. No se nos dice el nombre del rey de Israel. De hecho, de los capítulos 4 al 8 nos especifica el nombre del rey de Israel. Y Eliseo ejerció su ministerio durante más de medio siglo y con 4 reyes diferentes. Y además los sucesos, tal y como los tenemos narrados, no son cronológicos. Por tanto, es difícil en algunas ocasiones saber cuál es el rey que estaba ahí. Pero es que no es trascendente saber qué rey estaba ahí. No se nos nombra el rey. Y lo que quiere decir esto es, mirad, el rey no es lo importante. ¿Por qué?
porque este rey no estaba haciendo nada especialmente bueno. Aquí quien estaba teniendo una actuación principal es Eliseo, sabiendo lo que hacía el rey de los arameos. El rey de Israel no tiene absolutamente ningún mérito. Incluso, para ver este énfasis en lo que hace Eliseo a través de milagros, el hecho de que su criado vea, esto también es fruto de una petición de Eliseo. Parece como si Dios hiciera lo que quiere Eliseo. Es Eliseo, aparentemente, aunque en realidad no, pero es Eliseo el que parece que va llevando la línea de lo que tiene que pasar. Y además, en el siguiente pasaje, si lo leyéramos, veríamos que también el centro vuelve a ser Eliseo con otro milagro. Y en este caso el milagro es saber cuándo terminará el sitio a Samaria, cuándo terminará Samaria de ser sitiada. Y tal y como está narrado también el siguiente milagro, parece que la importancia está en Eliseo. Entonces la pregunta es, ¿por qué este énfasis en Eliseo? ¿Qué es lo que está enfatizando justamente el texto? Pues fijémonos, en una época de decadencia espiritual, que es esta época en la que están ministrando Eliseo y también Elías, lo que vemos con el ejemplo de Eliseo es que Dios sigue teniendo hombres fieles que no se dejan influenciar por esta decadencia que les está rodeando, aunque esta decadencia fuera del mismo pueblo de Dios. Esta decadencia era una decadencia de Israel. No era una decadencia de los paganos, que por supuesto no consideraban a Dios. Era una decadencia de aquellos que debían de considerar a Dios, que era el propio pueblo de Israel. Y a pesar de que el propio pueblo de Dios está en una plena decadencia, Dios sigue teniendo un remanente, aunque sea pequeño, en este caso un hombre, Eliseo, que sigue siendo fiel a Dios. ¿Y qué es lo que ocurre entonces? Que Dios actúa a través de Eliseo. Esto es lo que vemos en todos estos textos. Queda muy claro que las cosas que se hacen no se hacen en el poder de Eliseo, se hacen en el poder de Dios. Pero el centro en estos pasajes es Eliseo, porque Dios está actuando a través de él. Dios valora a Eliseo como alguien fiel en medio de un periodo de infidelidad. Pasemos esto a la Iglesia. La Iglesia también tiene épocas de decadencia, ¿verdad? Pero en este pasaje aprendemos que incluso en las épocas de decadencia, Dios tiene hombres fieles que siguen sirviéndole, aunque el propio pueblo de Dios, en este caso la Iglesia, no le sea fiel. Aunque la Iglesia en general sea infiel, Dios tiene hombres fieles en medio de ella y que sirven a Dios en medio de esta infidelidad. Y Dios se manifiesta a través de estas personas, igual que en este caso con Eliseo. La pregunta es, ¿estamos viviendo ahora una época de estas en decadencia? Pero fijémonos que incluso esta pregunta toma un lugar secundario, porque la pregunta de verdad es, ¿eres tú o soy yo una de estas personas que sirve fielmente a Dios? En una época de decadencia o en una época de no decadencia, da igual, aunque estamos viendo en el texto una época de decadencia. Pero la pregunta es, ¿se nos puede comparar a Eliseo en cuanto a que estamos sirviendo a Dios a pesar de todo lo que tengamos a nuestro alrededor? El pasaje nos lleva a considerar esto. Dios valora a estas personas. Dios valora la fidelidad de Eliseo y actúa y trabaja a través de él
y su entorno lo ve. ¿Eres tú o soy yo una de estas personas que a pesar de lo que tengamos alrededor, Dios trabaja en nosotros porque nuestra mira está en serle fiel a Él y no en contagiarnos con lo que tenemos alrededor? Esto, lo cierto es que me lleva a pensar, y espero que te lleve a pensar también, porque en este texto se nos enseña que es a través de estos de los que Dios actúa. Y en segundo lugar, esta visión que ve Eliseo y que su siervo no veía, ya estaba antes de que el siervo no la veía, simplemente el siervo no la veía. Eliseo ora y entonces su siervo ve este ejército celestial alrededor. Este siervo no era una persona infiel a Dios, era un siervo de un profeta fiel. No sería una persona infiel. Pero fijémonos que este siervo tiene miedo. ¿Por qué? Porque él ve un ejército en su contra y ve que él, incluso con Eliseo o incluso con los que están en la ciudad, no puede vencer a ese ejército. Es decir, este siervo cuenta con los recursos que observa para vencer la adversidad que tiene enfrente. Este siervo cuenta con sus propios recursos para vencer lo que tiene enfrente. A pesar de que es una persona que está trabajando para la obra de Dios, cuando tiene una adversidad delante, lo que piensa que puede usar para vencer esta adversidad es lo que él ve, no lo que él no ve. Esta es la situación de este criado. Sirve a Dios, pero cuenta con sus propios recursos. En cambio, Eliseo, desde el principio, no cuenta con sus fuerzas, ni siquiera para sacar un hacha del río. Él no cuenta con sus propias fuerzas, sino que él sabe que es Dios quien tiene que actuar, o si no, lo que él hace no vale de nada. Porque el hecho de que este avance, estos hechos se produzcan a través de milagros, lo que quiere decir es que o está Dios actuando o no puedes hacer nada. Y eso es lo que vemos en el pasaje del hacha, en este pasaje, en los siguientes y muchos otros que veréis de Eliseo. Si Dios no actúa, no se puede avanzar. Eliseo lo tiene muy claro, lo tiene clarísimo. Trabaja para Dios sabiendo que él no puede hacer nada, que o lo hace Dios o lo que él haga no valdrá para nada. En cambio, la visión de este criado es que está trabajando para Dios, pero es él quien tiene que hacer las cosas. Por eso, cuando tiene delante algo que no puede vencer, teme, porque es él quien tiene que hacerlo. Se nos plantea este contraste entre dos personas que sirven a Dios. Una es mucho más madura, otra no lo es, pero las dos sirven a Dios y delante de un problema, uno ve las cosas materiales y el otro ve las cosas espirituales. ¿Cómo trasladamos esto para aplicárnoslo a nosotros? También tenemos una obra, ¿verdad? Jesús nos dice en Mateo 28, los versículos del 18 al 20, lo sabéis de sobras, la gran comisión. Ahí nos dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar
todo lo que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí tenemos una misión que se nos encarga a todos los que somos discípulos de Jesús. Pero fijémonos mucho en lo que hay antes y en lo que hay después de este encargo. Tenemos el encargo a servir, es cierto, igual que Eliseo. Pero ¿qué es lo que hay antes y qué es lo que hay después? Lo que hay antes es toda autoridad me ha sido dada. Y lo que hay después es yo estoy con vosotros todos los días. Y esto, de una forma ineludible, nos tiene que llevar a pensar que si podemos hacer algo, si podemos hacer ese encargo que tenemos en medio de este texto, lo podemos hacer porque está enmarcado en una autoridad a Jesús y en que Jesús no nos deja. Por eso es que podemos hacer el encargo. Si nos acordamos de lo que Jesús dice en Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Es cierto que tenemos una misión, igual que Eliseo, pero Jesús no nos dice que la hagamos solos, sino que cuando nos la encarga, nos dice, mirad, yo tengo autoridad y no voy a dejaros. Y no solo no voy a dejaros, sino que separados de mí no podéis hacer absolutamente nada. Por tanto, sed conscientes en todo momento que lo que hagáis es porque estáis en mi poder, en mi autoridad, porque por vosotros no podéis hacer nada. Y el texto que nos dice el autor a los Hebreos, hablando de los ángeles, nos dice, ¿no son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Es decir, ¿son personas que están a disposición de los salvos? Jesús, con su autoridad, los ángeles, una misión, no se nos llama a contar con nuestros propios recursos. Un creyente maduro, como Eliseo, ha visto actuar a Dios. Se ha visto en situaciones difíciles y ha visto cómo las cosas se realizan no por sus habilidades, sino únicamente por el poder de Dios. Y la próxima vez, cuando está delante de una adversidad, recuerda que él es débil y que el único que puede hacer algo es Dios. Un creyente que no tiene esta madurez se pondrá nervioso delante de las dificultades. Probablemente conozca intelectualmente la gran comisión y sepa que Jesús dice, mira, no os dejaré en ningún momento y yo tengo autoridad, os mando que hagáis algo, pero yo no os voy a dejar y lo haréis en mi autoridad. Seguramente ese texto lo tenemos en la mente, igual que el texto de Hebreos. Pero lo cierto es que en la realidad, delante de la adversidad, lo que vemos es la adversidad y nuestros medios. No esos ángeles enviados a favor de los salvos, ni a ese Jesús que nos dice, separados de mí, nada podéis hacer. Los que han visto actuar a Dios tienen esta madurez, como Eliseo. Delante de la adversidad es Dios el que actúa, igual que delante de la no adversidad, porque si Dios no actúa no se puede hacer nada. Pero este siervo cree que las cosas se obtienen por méritos propios. Un contraste entre ellos dos.
Pero hay otro punto importante también en cuanto a esta diferencia, en cuanto a trabajar nosotros y conseguir por nosotros mismos las cosas, o ser consciente, como Eliseo, que es Dios el que trabaja. Y es que si pensamos que conseguimos las cosas por nuestros propios méritos, igual que pensaba este siervo y por eso temía, si pensamos así, perdemos de vista la gracia de Dios. Si pensamos que podemos hacer las cosas por nuestros méritos, entonces la gracia pasa a ser innecesaria. La gracia no es únicamente para adquirir la salvación, sino que la gracia es para vivir en ella una vez ya hemos adquirido esta salvación. Adquirimos la salvación por gracia, no nos la merecemos, todos lo sabemos. Pero muchas veces parece que lo que obtengamos después de esta salvación sí nos lo tenemos que trabajar, sí nos lo tenemos que merecer por lo que nosotros hacemos. Pero el énfasis del Nuevo Testamento no es este. Es, por supuesto, somos salvos por gracia, pero es que también vivimos por gracia, después de ser salvos. Por eso es que Jesús tiene que decir, separados de mí nada podéis hacer. Aunque sea después de haber sido salvos, aunque estéis trabajando para mí, da igual. La salvación fue por gracia, es cierto, pero es que después lo que obtengáis sigue siendo por gracia. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Si pensamos que podemos lograr las cosas por nosotros mismos, poco a poco nos vamos alejando de esta gracia. Poco a poco lo que va quedando en nuestra vida espiritual es nuestro esfuerzo. Un esfuerzo que muchas veces acaba derivando en legalismo. Pero no es este el llamado que tenemos. Si vamos a conseguir algo, es por gracia. Es porque es Dios quien lo está haciendo, aunque nosotros no lo merezcamos. Nuestra responsabilidad, por lo tanto, es vivir una vida íntegra como la que vivía Eliseo. Entonces, la obra de Dios se hace. ¿Por el mérito de Eliseo? No. Por el mérito de Dios. Llegar a esta madurez. Esto no es automático. Esto no es automático cuando uno se convierte. Se necesitan años. Ni siquiera es automático cuando alguien se dedica a la obra al 100%, ni muchísimo menos. Se necesita madurez para vivir esto. No para saberlo, pero sí para vivirlo. Cualquier cosa que se obtenga es por gracia. Este siervo, este criado, tenía que entender esto. Tenía que entender que no eran sus propios méritos, su capacidad, lo que él tenía a su alcance para poder vencer la adversidad. Y nosotros tenemos que entender lo mismo. No son nuestros méritos, no son nuestras habilidades, no son los recursos que tenemos a nuestro alcance lo que nos va a ayudar a vencer la adversidad. Es la gracia de Dios. Es el poder de Dios. Nuestra tarea es serle fieles, igual que Eliseo, aunque nuestro entorno sea un entorno de infidelidad. Por lo tanto, y para concluir, Dios nos llama a ser fieles, aunque estemos en una época de decadencia y de infidelidad, igual que la época de Eliseo. Y Eliseo nos enseña que por muy desviado que esté el pueblo y quien había de dar ejemplo, que uno de ellos era el rey, y ni siquiera el rey daba ejemplo, aunque quien tenga que dar ejemplo no dé ejemplo de fidelidad, sí se puede vivir una vida fiel a Dios. Eliseo nos lo enseña. Se puede vivir una vida íntegra
en medio de un pueblo que incluso sus responsables no viven una vida íntegra. Y Dios valora a estas personas igual que valora a Eliseo. Y en segundo lugar, recordemos que tenemos ángeles alrededor, la compañía de Jesús también, y que todo lo que hagamos es porque estamos en Jesús y por su autoridad. Y cualquier cosa que enfrentemos, sea algo que creamos que podamos enfrentar o algo que creamos que no podamos enfrentar, da igual, todo se consigue por gracia. No se consigue por méritos propios, sino que se consigue por gracia. Y es difícil vivir esto de una forma auténtica, pero estamos llamados a ello. La madurez nos llevará a ello. Así que apropiémonos de esta gracia, no únicamente para salvarnos, sino también para vivir día a día. Descansemos en ella. Jesús dijo, ligera es mi carga. Este criado pensaba que la carga de lo imposible la tenía que llevar él. Y Jesús nos dice, no, yo ya he cargado con eso. Ahora la que tenéis que llevar vosotros es ligera, pero llevadla y servidme. Así que aprendamos esto de estos dos sirvientes de Dios, porque se puede servir a Dios de diferentes maneras. Y estamos llamados a servir como Eliseo. Él es nuestro ejemplo aquí. Pues que el Señor nos bendiga y nos guíe a todos a ir creciendo en esta madurez para alcanzar este nivel de servicio. Que Él nos bendiga.